Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría me da tenerlos aquí, listos para sumergirnos juntos en una historia que estoy seguro, les tocará el corazón. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que resuena en las almas de muchos, el amor. Y no cualquier amor, sino uno que, como dice nuestro título, Kerem y Hande, él confiesa, ella es mi gran amor. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a desentrañar los hilos de una relación que ha cautivado a miles. Y antes de que nos perdamos en esta fascinante narrativa, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse. Es totalmente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de este tipo, historias que nos inspiran, nos conmueven y nos hacen reflexionar. No se pierdan nada. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La historia de Kerem y Hande es una de esas que nos demuestran que el amor verdadero, ese que se siente en lo más profundo, puede surgir de las maneras más inesperadas y florecer con una intensidad que desarma. A menudo en el mundo del entretenimiento vemos parejas que parecen perfectas en pantalla, pero detrás de las cámaras, la realidad puede ser muy diferente. Sin embargo, el caso de Kerem y Hande es un bálsamo para aquellos que aún creen en la magia de las conexiones auténticas. Kerem, un artista que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y ella, Hande, una fuerza de la naturaleza, una mujer que irradia luz y determinación. Su camino juntos no ha sido un camino de rosas sin espinas, como en la vida misma, pero la forma en que han navegado por las tormentas y celebrado los momentos de sol es lo que hace su historia tan especial. Lo que realmente nos atrapa de su relato es la confesión de Kerem. Imaginen ser esa persona a la que se le declara un amor tan profundo, tan sincero. Él, en un momento de vulnerabilidad, de pura honestidad, suelta esas palabras que todos deseamos escuchar alguna vez, ella es mi gran amor. Y no es una frase lanzada al aire, sino una afirmación que parece nacer de años de sentimientos acumulados, de experiencias compartidas, de una conexión que trasciende lo superficial. Esa declaración, ese reconocimiento abierto y público de la importancia de Hande en su vida, es lo que ha generado tanta expectación y admiración. Es la valentía de amar abiertamente, de no tener miedo a mostrar la magnitud de los sentimientos. Analicemos un poco más este título. Él confiesa. Esto implica un acto de valentía, un rompimiento de barreras, quizás de miedos o inseguridades previas. ¿Qué lo llevó a Kerem a hacer esta confesión en ese momento específico? ¿Hubo algún evento detonante? ¿Fue una acumulación de emociones? Y lo más intrigante, ¿cuál fue la reacción de Hande? ¿Se sintió sorprendida, abrumada, feliz? La palabra confiesa tiene un peso emocional muy fuerte. No es simplemente decir te quiero, es admitir algo que quizás ha estado guardando, algo que tiene un significado trascendental para él. Y cuando ese algo es ella es mi gran amor, el impacto es aún mayor. La frase ella es mi gran amor no es una declaración superficial. Es la culminación de un proceso. Implica que Kerem ha amado antes, ha experimentado diferentes facetas del amor, pero con Hande ha encontrado esa conexión única, esa que lo hace sentir completo, que lo inspira, que lo transforma. Es reconocer en ella no solo a una pareja, sino a un pilar, a una cómplice, a la persona que ilumina su mundo. Y esta confesión, cuando se hace pública, no solo afecta a la pareja, sino que también resuena con todos nosotros. Nos recuerda la belleza del amor verdadero y la importancia de valorar a las personas que amamos. Pensemos en el contexto de sus carreras. Tanto Kerem como Hande son figuras públicas, constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Declarar un amor tan profundo en un escenario mediático requiere una gran dosis de autenticidad y, seamos sinceros, un poco de valentía. No es fácil abrir el corazón cuando sabes que miles de ojos te observan. Sin embargo, parece que para Kerem, la sinceridad era primordial. Y la forma en que lo hizo, la manera en que se expresó, seguramente dejó a Hande sin palabras, pero también con la certeza de que lo que sentía Kerem era real y profundo. Ahora, ¿qué pasa del lado de Hande? Aunque el título se centra en la confesión de él, la reacción de ella es fundamental. ¿Cómo maneja ella este torbellino de emociones que debió haber sentido al escuchar esas palabras de la persona que ama? Es probable que esta confesión haya solidificado aún más la relación, cerrando cualquier posible duda y abriendo un nuevo capítulo de confianza y compromiso. Podemos imaginarla radiante con una sonrisa que lo dice todo, recibiendo este amor que le es profesado con la misma intensidad. Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel crucial.
Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Mensajes de apoyo, admiración y felicitaciones inundaron las plataformas. La gente se conectó con su historia, se sintió identificada con la emoción de esa confesión. Es maravilloso ver cómo una historia de amor tan genuina puede generar tanta positividad en el mundo virtual. Y aquí es donde entra nuestra reflexión como espectadores. ¿Qué podemos aprender de Kerem y Hande? Primero, la importancia de la honestidad emocional. A veces guardamos nuestros sentimientos por miedo al rechazo, al que dirán. Pero cuando nos atrevemos a ser vulnerables y a expresar lo que sentimos, abrimos la puerta a conexiones más profundas y significativas. Segundo, la valentía de amar. El amor no siempre es fácil, implica riesgos, pero cuando es verdadero, vale la pena luchar por él y expresarlo sin reservas. Y tercero, el poder de una conexión auténtica. En un mundo a menudo superficial, encontrar a alguien que te vea, que te entienda y que te ame por quien eres, es un tesoro invaluable. El viaje de Kerem y Hande no es solo una historia de amor, es una historia de crecimiento personal, de apoyo mutuo y de construcción de un futuro juntos. Podemos inferir que su relación está basada en un profundo respeto, admiración y una comunicación abierta. Son un equipo y eso es algo que inspira. Ver cómo se apoyan en sus proyectos, cómo celebran sus éxitos y cómo se consuelan en los momentos difíciles, nos da una visión de lo que significa una relación sólida. Y pensemos en las futuras historias que Kerem y Hande escribirán juntos. Esta confesión es solo un capítulo, un hito importante, pero el libro de su amor está lejos de terminar. Nos queda la expectativa de ver cómo su relación evoluciona, cómo siguen construyendo su vida, sus sueños y su legado. Cada pareja tiene su propio ritmo, sus propios desafíos, pero la base de un amor tan declarado y sincero es un cimiento muy fuerte. Además, esta historia nos invita a mirar nuestras propias relaciones. ¿Somos lo suficientemente valientes para expresar nuestro amor? ¿Reconocemos la importancia de las personas que amamos? A veces en la rutina diaria, damos por sentado a quienes están a nuestro lado. La historia de Kerem y Hande nos recuerda la importancia de cultivar y expresar esos sentimientos, de hacerles saber a nuestros seres queridos cuánto significan para nosotros, no solo en momentos especiales, sino en el día a día. La manera en que Kerem describió a Hande como «mi gran amor» sugiere que ella ha aportado algo único a su vida. Quizás le ha dado paz, inspiración, un sentido de propósito, o simplemente la felicidad pura de estar a su lado. Es esa persona que con su sola presencia ilumina el mundo de uno. Y es fundamental que nosotros también seamos capaces de identificar esas cualidades en las personas que amamos y de expresárselas. El impacto de esta confesión en sus seguidores también es un aspecto fascinante. La gente se identifica con el deseo de un amor así de profundo y honesto. Ver a figuras públicas que admiran compartir momentos tan íntimos y sinceros nos da esperanza. Nos recuerda que el amor en su forma más pura, todavía existe y que es algo digno de celebrar y perseguir. Ahora, ¿podemos esperar para el futuro de este dúo? Si bien no podemos predecir el futuro, la solidez de su vínculo, evidenciada por esta confesión, sugiere que tienen un camino prometedor por delante. Es probable que veamos cómo continúan creciendo profesional y personalmente, apoyándose mutuamente en cada paso. Y por supuesto, todos estaremos ansiosos por ser testigos de los próximos capítulos de su historia de amor. Antes de cerrar, quiero hacerles una pregunta para reflexionar. ¿Cuál ha sido la declaración de amor más memorable que han escuchado o experimentado? Me encantaría leer sus historias en la sección de comentarios. Compartir estas experiencias nos ayuda a todos a entender mejor la complejidad y la belleza del amor. En resumen, hemos explorado la conmovedora confesión de Kerem, declarando a Hande como «mi gran amor». Hemos analizado la valentía detrás de esas palabras, la probable reacción de Hande y el impacto que esta historia ha tenido en sus seguidores. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de su relación, la importancia de la honestidad, la valentía de amar y el valor de las conexiones auténticas. Kerem y Hande nos han brindado una pincelada de lo que es el amor verdadero, un amor que se expresa, se valora y se celebra. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Si les ha gustado este contenido y creen que puede inspirar a alguien más, les animo encarecidamente a darle un gran me gusta a este vídeo.
Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda sacarle una sonrisa o una reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos muy pronto con más historias que os toquen el alma. Hasta la próxima.